Las muñecas Barbie son uno de los juguetes más conocidos del mundo. Si bien quizás no todos pudimos tener acceso a ellas por sus altos precios, estoy segura de que la gran mayoría de ustedes las conoce y sabe que en los últimos años dieron mucho de qué hablar. Estas muñecas nunca faltan como ejemplo a la hora de mencionar los estereotipos de belleza que las mujeres queríamos alcanzar desde que éramos niñas. Su cintura diminuta, aspecto delgado y blancura siempre fueron un imán para las críticas. Sin embargo, sorprende saber que a medida que pasó el tiempo, la gente se centró tanto en criticar este aspecto que el verdadero propósito de este juguete y su objetivo principal fueron enterrados en el olvido. Aunque no lo crean, el origen de las Barbies y lo que simbolizaron en su época es mucho más empoderante y feminista de lo que parece. Lo que voy a contarles hoy es una clara prueba de lo importante que es el diseño a la hora de querer comunicar algo al público, porque cada decisión que tomamos va a tener un impacto distinto en la gente. Y como sé que a muchos de ustedes les interesa este ámbito, y varios me consultaron por mensaje acerca de programas de edición, tanto de fotografía como de video, esta vez les traigo una oportunidad que van a poder aprovechar gratuitamente y les va a servir muchísimo. En el video de hoy les traigo una colaboración con Creana, un sitio web donde pueden encontrar una gran variedad de cursos a cargo de profesionales expertos en su rubro, de las temáticas que más les interesen y que pueden realizar desde la comodidad de sus casas. Yo, por ejemplo, hace poco empecé a hacer uno de Photoshop, y si bien ya sabía usar este programa, el curso me sirvió un montón para aprender a hacer fotomontajes y a usar herramientas que antes no conocía muy bien. Para quienes tengan dudas sobre cómo empezar a editar videos, también pueden encontrar cursos de edición o de otros temas completamente diferentes, como dibujo, animación, fotografía, marketing y hasta diseño web, adquiriendo herramientas que el día de mañana les van a servir para conseguir trabajo y para estar mucho mejor preparados como profesionales. Y lo mejor de todo es que usando el link que les voy a dejar en la descripción, las primeras 500 personas que se registren por primera vez usando el código VALEN500 van a recibir de regalo el curso que elijan, para que lo puedan hacer completamente gratis. Realmente me alegra mucho tener algo que ofrecerles en agradecimiento por todo el apoyo que les dan a mis videos. Así que espero que esto les sirva y que después puedan contarme por mensaje cómo les fue con esas clases. Ahora sí, para empezar a hablar de lo que significaron las muñecas Barbie para su época, tenemos que recordar a su creadora y todo lo que tuvo que pasar para que aceptaran su invento. Ruth Handler fue una mujer estadounidense quien junto con su marido Elliot fundó la compañía Mattel en el año 1945, una empresa que se dedicaba a hacer objetos de plástico y que más tarde se volcaría únicamente a la producción de juguetes infantiles. Ruth era una mujer muy enérgica, creativa e inteligente, y tenía un cargo bastante importante en la empresa, a pesar de que en ese momento las mujeres no solían tener puestos tan fundamentales en sus trabajos. Su mayor capacidad y la razón por la que era muy querida en su empresa era su habilidad para detectar cosas que tuvieran el suficiente potencial como para triunfar en el mercado. Por ejemplo, en una época en la que las publicidades de los juguetes iban dirigidas a los padres, que eran quienes los compraban, ella sugirió empezar a publicitarlos en programas de niños, para que ellos fueran quienes pidieran a los mayores que se los compren. Algo que hoy en día es la regla y se hace siempre en la publicidad. Fue así que Ruth, con su gran capacidad de análisis, comenzó a observar cómo funcionaban los juguetes para niñas. En los años 50, los principales productos para nenas eran bebés de plástico o de tela, o cosas que solían apuntar a aquellas que en un futuro se convertirían en amas de casa. Nunca faltaban las cocinitas, las escobitas, los juegos de tazas y teteras para servir el té, o los accesorios y ropa para sus bebés, no mucho más que eso. A pesar de esta tendencia, ella comenzó a observar que su hija, Bárbara, ignoraba todos los juguetes relacionados con la maternidad, y se pasaba horas y horas jugando con unas muñecas de cartón que en esa época traían su propia ropa con solapas plegables que se podían cambiar, y así las chicas podían armar sus propios conjuntos combinando distintos colores y estilos. Frente a este panorama, Ruth empezó a plantearse que no todas las niñas querían ser simplemente madres dedicadas 100% a los deberes de su hogar, y por lo tanto quería crear una muñeca que presente un modelo de mujer independiente, desligada totalmente de estos mandatos de la época, para que las niñas supieran que tienen muchas opciones a la hora de elegir qué camino van a tomar en sus vidas. Fue así entonces que nació el concepto principal detrás de las polémicas muñecas Barbie: mujeres independientes con su propia profesión, sus propios sueños y sus metas. Su eslogan, "Sé lo que quiera hacer", apuntaba justamente a esta idea. Según las palabras de la misma creadora, la filosofía de Barbie siempre ha sido que a través de la muñeca la niña puede hacer lo que quiera hacer. Barbie siempre representó la idea de que la mujer tiene opciones. Esto en un principio parecía un proyecto con bastante potencial. Sin embargo, su marido y compañero de trabajo rechazó esta propuesta
propuesta por ser demasiado rupturista para su gusto. No fue hasta que hicieron un viaje familiar hacia Europa que Ruth encontraría finalmente la principal inspiración física para sus Barbies. Pasando cerca de la vidriera de un negocio, se encontró con Build Lily, una muñeca de plástico en 3 dimensiones que en realidad estaba comercializada como un juguete para adultos, ya que su diseño estaba basado en una mujer que aparecía en un cómic con contenido explícito. Esta muñeca en ese entonces se regalaba, por ejemplo, para despedidas de solteros, y su principal target eran justamente los hombres. Si bien una muñeca de esta índole no podía ser apuntada a niñas tan pequeñas, Ruth sabía que podía modificar ciertos aspectos de este juguete para ese tipo de target. Fue entonces que, después de convencer a su marido, Mattel compró los derechos de Build Lily y empezó a armar el diseño de las nuevas Barbies. Cuando se presentó esta muñeca en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York en 1959, los grandes compradores no se mostraron interesados en el producto en lo absoluto. Sin embargo, a pesar del poco apoyo que estaba recibiendo, Ruth decidió vender su muñeca directamente a los consumidores. Lanzó una gran campaña publicitaria ese mismo año y apostó por su proyecto hasta el final, hasta que por fin salió la primera Barbie. Una mujer con ojos alargados, un rostro angular y un delineado grueso, muy similar a la imagen de Lily. Las primeras se vendían solamente a $3, así que se convirtió en un proyecto tan exitoso que llegó un punto en que la empresa no alcanzaba a producir tantas para la demanda que tenía, terminando así el año con una cifra de 300.000 muñecas vendidas. Si bien en su primera versión Barbie seguía la profesión de modelo, la cual venía vestida con un traje de baño que era tendencia en ese momento, luego se crearon versiones con múltiples carreras, no solo las que en ese momento eran vistas como típicos trabajos de mujer, sino muchas que desafiaban los estereotipos, como bombera, astronauta o científica. También algunas apuntaban a carreras poco convencionales, como fotógrafa o piloto, y por supuesto también había Barbies que querían ser madres. Las niñas entonces tenían todas las opciones que quisieran. Ruth dice que probablemente la filosofía de su muñeca no fue solamente llamativa para las niñas, sino también para sus madres, quienes en su época probablemente no habían tenido la oportunidad de ser muy independientes. En la actualidad, Barbie tiene una imagen muchísimo más negativa que antes, ya que en vez de recordar lo que significó para su época, la gente se centró más en cuestionar las proporciones irreales de su cuerpo y cómo se convirtieron en el modelo de figura corporal que las mujeres siempre quisieron alcanzar. La realidad es que no son este tipo de productos los que instauran un estereotipo de belleza, sino que el principal generador de estándares es la industria de la moda, la misma que después inspiró a estas muñecas, como ya mencioné antes. Solo son un reflejo de los estándares ya existentes, y una clara prueba de esto son los cambios que la empresa fue adoptando hasta llegar a la actualidad, que presentan un gran abanico de opciones en cuanto a figura corporal y color de piel para que todas las chicas se sientan identificadas. Las contribuciones de Ruth Handler no son tan conocidas como deberían. Era una mujer independiente, trabajadora, muy creativa y con un alma de líder que la llevó muy lejos en su vida laboral. Un verdadero ejemplo para todas las mujeres. Es por eso que, al menos a través de este video, me parece bueno volver a rescatar la parte innovadora de este invento que con el tiempo fue olvidado y criticado a más no poder. Muchas gracias por escucharme.